Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todos por venir. Eh, Como sabéis, yo soy Rafael Rodríguez de Cora, soy vocal de la Sociedad Española de Sistemas Generales y junto con la Universidad de Huelva, pues hemos coordinado este evento, que es uno de los muchos que hemos tenido a lo largo del año para calentar motores, como siempre hemos dicho, de cara al congreso al congreso que vamos a tener en noviembre, ¿no? Al CISTO. Ya sabéis que el CISTO es el Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones. Eso lo hemos hecho desde el principio. Creemos que eso define muy bien y muy claramente lo que queremos hacer, que sea unos congresos iberoamericanos que sean, que tengan soluciones sistémicas y no solamente teoría, y que luego sirva para la transformación de las organizaciones. Como sabéis, el Congreso está orientado, porque lo empezamos a diseñar así en México el año pasado, está orientado en 3 días. El primer día es el pilar cultural, lo que nos une, el lenguaje, la música, la gastronomía, etcétera. El segundo día es todo lo que tiene que ver con una posible marco común iberoamericano de empresas, que no es, necesariamente no tienen por qué ser el carbón y el acero como fueron para la Unión Europea, sino que ahora pueden ser de alta tecnología, que son mucho más fáciles y más potentes y con más futuro, ¿no? Ese es el segundo día. Y el tercer día precisamente es este. El tercer día es las asociaciones, hablar de las asociaciones, hablar de todas las organizaciones que hay por ahí que nos pueden permitir apoyar ese tercer día y ver qué tipo de asociaciones hay. Ahora, fuera de cámara, estábamos comentando que Francis ya tiene detectadas ciento y pico asociaciones, con lo cual parece ser que hay una potencia enorme de que esas asociaciones nos ayuden. Lo único que habrá que poner es que coordinarlas, saber que tienen un emplazamiento común, como puede ser la SESGE o la Unión Iberoamericana, y entonces pues empezar el camino al andar. Esa va a ser nuestra presentación. Y entonces, sin más rollo, porque aquí insisto que somos muy estrictos en los tiempos, pues voy a dejar que presente Francis a Sisto y a Eugenio, que ya nos hemos presentado antes, para que ellos digan unas palabras de bienvenida de cara al evento de hoy. Así que yo me callo de momento y adelante, Francis. Bueno, pues encantado desde aquí, desde Huelva. Llevamos un tiempo ya trabajando para la realización de este evento con Rafael y con todo su equipo, con Inmaculada, en fin, con José Manuel, con Ricardo Barrera. Es decir, que realmente venimos ya desde hace un tiempo pues viendo qué cosas podemos hacer, de qué podemos hablar y cómo podemos ir evolucionando en esta idea de un marco común iberoamericano en el que estamos embarcados. Cuando se planteó esto, comenté que aquí en Huelva teníamos la suerte de tener dos entidades muy importantes dedicadas precisamente a ese ámbito iberoamericano. Por un lado, la decana a nivel mundial de este tipo de instituciones, que es la Real Sociedad Colombina Onubense, que tenemos hoy aquí a su presidente, a Eugenio Toro, y por otro lado la Academia Iberoamericana de la Rábida, que también es una entidad de conocimiento que en ese ámbito de las academias pues representa esa unión de esos dos partes del Atlántico, pero realmente es mucho más. Entonces, bueno, pues les he pedido a sus presidentes que participen al menos presentando las instituciones para, bueno, por tener esa posibilidad, ya que lo habíamos organizado esto desde la Universidad de Huelva. Entonces, Eugenio, por antigüedad de institución, si quiere, pues Eugenio Toro. Es abogado, participa mucho en el mundo iberoamericano, pero sobre todo en el ibero, porque él, como he dicho, es un abogado que se dedica a trabajar tanto en Portugal como en España, tiene un despacho en Oporto, otro en Huelva y luego trabaja pues en Madrid, Sevilla y en otros muchos sitios. Una persona magnífica que tenemos la suerte y el honor de que presida esta institución decana de de las uniones iberoamericanas, como es la Real Sociedad Colombina. Entonces, Eugenio, si quieres presentar la institución, pues que como digo es la Claro que más sí. antigua que existe. Claro que sí, querido Francis, muchísimas gracias.
Además, una sociedad de la que también tú eres vicepresidente, con lo cual me lleno doblemente de orgullo. Perdona un momentito porque las cosas del directo son así. Me están llamando por teléfono ahora mismo que he desconectado el móvil. Mira, ante todo dar la bienvenida en nombre de la Real Sociedad Colombina, porque al estar centralizándose este acto a través de la Universidad de Huelva, a la Sociedad Española de Sistemas Generales, SEGE, afiliados, participantes y todas aquellas personas que nos están escuchando, que están participando en este evento, deseando con todo nuestro cariño que sea provechoso. Mira, la Real Sociedad Colombina Onubense es una sociedad que, como bien dice Francis, es una sociedad muy antigua, fundada un 13 de marzo de 1880, es decir, la sociedad privada cultural de carácter americanista más antigua que hay en España. Tiene unos fines concretos desde su primer momento y que además los mantiene y los hemos seguido manteniendo a través de toda esta historia que hemos tenido, de ensalzar la importancia que tuvo Huelva y los marineros de Huelva en el descubrimiento de América, pero sobre todo en potenciar ese legado común que España tiene con todas las repúblicas americanas. De alguna manera, potenciamos y difundimos ese legado común. Intentamos facilitar y difundir todos aquellos trabajos relacionados con el descubrimiento de América mediante conferencias, a través de nuestros socios, incluso a través de participaciones en eventos. Recientemente habréis tenido ocasión, porque es de notoria actualidad, no solamente a nivel iberoamericano, sino a nivel mundial, los últimos estudios de genética que se han hecho sobre el ADN de Colón. Y entonces han sido realizados precisamente por un socio de nuestra sociedad colombina, José Antonio Lorente, catedrático y genetista de la Universidad de Granada. Después de 144 años, pues la sociedad colombina ha tenido participación pues, prácticamente en casi todo, en toda la historia reciente de España y también en sus vinculaciones con países hispanoamericanos o latinoamericanos. Pero yo me quedaría de los hitos históricos con un par de ellos que son aquellos los que les tengo un cariño especial. Uno de ellos fue la declaración del día 12 de octubre, que de alguna manera contribuyó decisivamente en que se declarara el día 12 de octubre como fiesta nacional aquí en España, como símbolo de unión entre España y los países hispanoamericanos. Y también otro hito histórico es que en sus orígenes, hace aproximadamente unos 80 o 90 años, participó en el patronato que creó la Universidad Internacional de Santa María de la Rábida, donde tantas y tantas alumnos, no solamente de aquí de España, sino también de Hispanoamérica han participado y que de alguna manera ha sido el germen de lo que hoy podemos hablar, que es la actual Universidad Internacional de Andalucía. Nosotros, todos nuestros socios, nos sentimos orgullosos de ese legado común que tenemos con América, ese legado cultural, histórico, de tradiciones. Y por tanto, nuestra sociedad siempre apoyará a todas aquellas personas que tengan esta inquietud. Y por tanto, estamos encantados que la Sociedad Española de Sistemas Generales organice este congreso y participaremos en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, muchas gracias, querido Eugenio. Bueno, y ahora le voy a pasar la palabra a Sisto Romero, que es catedrático de matemáticas de la Universidad de Huelva y es el presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, una institución muy importante en su actividad de unión entre el mundo de las humanidades y de las ciencias, tanto en España como en toda Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, en todas esas acepciones, y que es una persona que desde hace muchos años pues, dirige una institución que, como digo, al igual que la Real Sociedad Colombina, pues es muy activa. Entonces, cuando tú quieras, esto. Bien, muchas gracias, Francis. Bueno, saludarlos a todos cordialmente desde este rinconcito del sur de España, que es Huelva, como ya ha dicho nuestro queridísimo, mi gran amigo Eugenio. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento fundamentalmente a Francis, porque claro, yo tampoco conocía la SEGE, no tenía información de ello. Había oído hablar algo de la Unión Iberoamericana, pero no sabía que estaba totalmente ligada a uno de los temas fundamentales para mí, que es estudiar la teoría general de sistemas. Fijaros, yo como matemático llevo trabajando mucho tiempo sobre la teoría de la complejidad.
Entonces, en este tema he comprobado que la SEGE lleva entre otras cosas, he sacado una información que es prácticamente lo que nosotros venimos trabajando en mi departamento, lo he hecho yo como profesor universitario hasta que me he jubilado, pero lo vengo haciendo también una vez que ya estoy en este estado de jubileo que me permite hacer un poco lo que quiero y con lo que disfruto, que son dos cosas fundamentales. A mi alumno yo le decía en clase que había dos cosas. Una cuestión era gestionar el talento, en este caso el talento matemático, en el mío, y otro era la toma de decisiones. A los alumnos tenemos que enseñarle bien que una decisión importante puede cambiar el ritmo de su vida. Y cuando he entrado en la página web, cuando me dijo Francis que tenía que intervenir esta tarde, pues he visto iniciativas importantísimas de la SEGE. Nosotros participaremos, sin lugar a dudas, en el Congreso, como decía Eugenio, en la medida que podamos. Por ejemplo, investigar, desarrollar y aplicar la teoría general de sistemas para la resolución de problemas complejos. Es que la vida es la propia complejidad. La vida es la propia complejidad. A continuación os voy a contar muy brevemente un trabajo muy interesante de un catedrático de la Universidad de Sevilla, que es un académico de número de nuestra academia, donde ha trabajado sobre el tema de la ciudad como un sistema complejo. Y en ese sentido, pues bueno, desarrollar y patrocinar, como él plantea, la elaboración de modelos disciplinarios, transdisciplinarios e integrados, como vosotros decís, pues creo que es muy importante para fomentar la enseñanza de la teoría de sistemas. En mi caso, por ejemplo, nuestra academia, ¿qué es lo que hace fundamentalmente? Nuestra academia, que fue constituida hace unos 25 años, aunque formalmente por la Junta de Andalucía no lo aprobaron por Consejo de Gobierno hasta el año 2011, pero venimos trabajando casi 3 décadas por dos cosas fundamentales, que es fortalecer el sistema andaluz del conocimiento con dos ramas fundamentales, como son las humanidades, la ciencia y la técnica. Entonces, como decía Inmaculada, como física, a mí me preocupa mucho, y por eso digo que soy un rarabi, porque hablar de humanizar la ciencia no siempre es fácil. Pero claro, yo también reclamo la cientificidad de las humanidades. Entonces tiene que haber, porque esa lucha interna que ha habido prácticamente desde la época del Renacimiento sobre un tema como es la ciencia por un lado y las humanidades por otro, nosotros lo que intentamos desde la propia academia es plantear otro tema, que es difundir la ciencia en general. Y es una asignatura pendiente que tienen las universidades, porque, por ejemplo, a las academias, en el Instituto de Academias de Andalucía, que nosotros somos una de las 27, hay un tema que se confunde, que es la investigación y la divulgación. La academia, el tema fundamental que tiene que hacer, y en nuestro caso lo es divulgar, porque la investigación fundamentalmente, ¿dónde se hace? En las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por tanto, uno de los temas que nosotros tenemos con Iberoamérica, por ejemplo, tenemos del orden de 15 países con los cuales tenemos académicos correspondientes, que hay un enriquecimiento cultural donde la diversidad cultural y la multiculturalidad tiene que ser uno de los temas presentes permanentemente. Como decía, vengo trabajando en la teoría de la complejidad como una rama de la ciencia que trabaja con sistemas complejos y que ha sido, pues como lo planteáis, las ejes en el tema del clima, la economía, la biología y la sociedad humana. Y en ese último punto es donde está inmersa la propia Academia Iberoamericana de la Realidad. En mi caso, por ejemplo, que creo que es un tema interesante, lo cual lanzo también para alguno de vosotros si está interesado, es realizar y explorar los conceptos fundamentales de la teoría de la complejidad con sus aplicaciones y sus ejemplos sobre estudios, por ejemplo, de sistemas dinámicos y la fractalidad. Eso es un tema que a mí me preocupa mucho, pero fijaros, ¿por qué hago eso con mis alumnos? Porque había un gran matemático que era Felix Klein, que decía que las matemáticas elementales había que enseñarlas desde un punto de vista superior. Entonces mi interés, como un tema tan complejo como es la propia teoría de la complejidad, a nuestros alumnos, ¿por qué no se les explica, por ejemplo, qué son los fractales en una educación secundaria? Cuando no es difícil si se hace a nivel correspondiente.
Pues bueno, pues en ese tema hay que hacerle comprender lo que es la complejidad de la vida. Y las ejes, lo sabéis vosotros y fundamentalmente Ricardo lo puede afirmar, hay temas más que suficientes para profundizar en ese tema. Y lo que os decía, para ir finalizando, el magnífico trabajo de Manuel Enrique Figueroa, que nos habla el tema de la ciudad. Fijaros, el tema era la ciudad como sistema complejo en un paisaje de incertidumbre. Y él aborda ahí un tema, la ciudad como desarrollo cultural humano, aportando también, como no podía ser de otra manera, las luces y las sombras. La crisis del estado del bienestar, otros temas que supongo que también lo tocáis en las ejes, y el concepto de complejidad que nos lleva a la teoría del caos. Supongo que es un tema que Inmaculada está así aseverando. Creo que ese reconocimiento de lo que se llama el teorema de incompletitud de Gödel, que afectan fundamentalmente a otro tema que tiene mucha relación con la propia vida, que son las filosofías. Y es la filosofía con las matemáticas, la filosofía con la propia vida. En definitiva, el concepto de incertidumbre es otro de los temas que también tratamos en la academia y por tanto, en nuestro caso como academia, ya digo, no solamente es poesía, no solamente es tratar temas de humanidad, sino que en las matemáticas, la física, la ciencia, estamos en un entorno como es Huelva, un entorno donde hay mucha industria y lo que pretendemos precisamente es que haya un entronque común entre la ciencia y las humanidades. Así que yo creo, como decía Eugenio, esto es una aventura maravillosa donde la academia, sin lugar a dudas, va a estar en todo momento y podéis contar nosotros dentro de nuestro marco competencial. Somos 35 académicos de las diferentes áreas de conocimiento y nosotros desde nuestro pequeño grano de arena pues podemos estar con vosotros y creo que esto va a tener una larga vida porque unidos precisamente conseguiremos más que estando separados. Es decir, a mí me da mucha pena deciros que no conocían las ejes, pero he visto que tienen una larga trayectoria y que sin lugar a dudas a partir de ahora pues nuestros académicos tendrán una puntual información de lo que vamos a hacer en el futuro. Yo, para finalizar ya, y perdonadme un poco que me haya extendido, porque es que me tengo que ir, no voy a poder estar poco de tiempo, porque tengo una reunión en la facultad, y por tanto os pido disculpas, que tengáis mucho éxito en esta jornada de trabajo y nos veremos en el Congreso. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias, Sisto, por, por tu intervención, querido Eugenio, querido Sisto. Os agradecemos que hayáis inaugurado este evento de hoy, que se suma a los que se vienen haciendo durante todo el año, preparando el Congreso Sisto en su sexta edición, que se celebrará el mes que viene en la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, pues si quieres, Rafael. No, yo también agradecer muchísimo a Sisto y a Eugenio y sobre todo la intervención que ha comentado ahora Sisto es justamente es dar en el clavo del objetivo de la SESGE. La SESGE tiene muchísimas metodologías y muchísimos temas precisamente para la solución, para intentar ayudar a la solución de problemas complejos. Esa es precisamente la parte de la sistémica y precisamente por eso hemos querido plantear un tema tan complejo como una Unión Iberoamericana bajo el auspicio de la SESGE, porque aquí precisamente es donde va a entrar todo el mundo, va a entrar los filósofos, va a entrar los psicólogos, que luego hablará Alberto el problema psicológico que tenemos en los latinos, aunque no se conozca demasiado, pero de alguna manera lo que sí estamos abocados es a unirnos, es a ver el tema de complejidad, precisamente si podemos estar apoyados por las universidades y por las matemáticas y por la física, pues mejor todavía, y que de alguna manera pues es un tema en que estamos todos abocados y que creo que es magnífico y que además justamente también se está tocado el tema de la incertidumbre. Estamos en un mundo totalmente incierto y que de alguna manera si podemos ir aflorando como organización sistémica para unir a todos los iberoamericanos, pues creo que ahí podemos hacer algo, ¿eh? Y si no lo logramos, como yo digo, que no nos importe, tampoco no tengamos un problema por ello.
Así que encantado y muchísimas gracias. Y haremos acuerdos precisamente para intentar potenciar esto entre todas estas organizaciones, que es de lo que se trata. Muchas gracias otra vez. Me parece, Francis, estás sin Que se ha que se te quitado, oiga. estaba escribiendo para el acta Ahora sí, sí, ahora sí, bueno, ahora que sí. si queréis, bueno, pues empezamos ya con el orden del día. Rafael, si tú quieres, ya empezamos ya directamente. Y nuevamente, pues agradecemos a Eugenio y a Sisto que hayan participado en este acto. Muy bien, pues nada, pues precisamente nos lo han puesto el toro en el centro de la plaza, porque justamente de esto se trata, Francis, de ver un poco el plan de acción que hacemos. Como hemos comentado en la introducción, pues se trata de unir esfuerzos entre todas las asociaciones y todas las instituciones que tengamos por ahí y que de alguna manera vayamos a hacer un pequeño plan de acción, porque lo que entendemos que vamos a hacer es presentarnos en sociedad en noviembre, pero luego habrá toda una serie de años venideros en donde esto, si no lo fastidian los políticos, pues tendrá una viabilidad, ¿no? De también, ya sabéis que hay unas metodologías sistémicas para definir la viabilidad de sistemas complejos. Entonces ahí es una cosa que también científicamente se puede utilizar para este tema. Así que yo sin más, un poco lo que podemos comentar es una especie de coloquio desde hasta las 19:15, en el cual dejaríamos que intervenga Alberto Gil Ibáñez, que también lo comentaremos luego, pues fue una persona que conocimos precisamente en un congreso de dinámica de sistemas, y entonces pues toda esta idea loca ha ido fructificando y entonces pues lo vamos a intentar presentar. Así que nada, Francis, yo creo que incluso es mucho, muy interesante lo que acabas de comentar también, de que ya tienes conectadas o por lo menos vistas unas cuantas sociedades, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos empezar por ahí. Vale, venga, pues bien, como decíamos, eh, mm, he tenido al hilo de todo esto, empecé a pensar que si queríamos hacer un camino hacia una unión iberoamericana, deberíamos hacer una evolución histórica, pues prácticamente desde el descubrimiento de América y ver un poco cómo se han ido uniendo estos mundos poco a poco y viendo con qué instituciones son las que han tenido peso específico y tienen en la actualidad en este camino de esa unión, ¿no? Igual que se ha hecho en otras culturas, fundamentalmente en la anglosajona, que quizás han avanzado más que nosotros en ese camino de unión de diferentes zonas del mundo, pero nosotros pues muchas veces hemos estado más atacándonos a nosotros casi que compartiendo ese camino común, ¿no? Entonces, pues evidentemente desde el descubrimiento de América se fueron creando muchas instituciones de unión, digamos, fundamentalmente pues a nivel académico la Escuela de Salamanca, la que creó el derecho internacional y también una parte del concepto económico que hoy, el liberal que hoy tenemos en el mundo, pues parte de esa famosísima Escuela de Salamanca. Y bueno, pues empezamos a analizar eh, Inmaculada Puebla también y yo, pues instituciones y haciendo un catálogo, ¿no? Dividido en asociaciones principales, luego asociaciones sectoriales, asociaciones más orientadas hacia la parte americana, más hacia la parte española y de todo tipo. Y la verdad es que ya llevamos nada menos que 116 instituciones, ¿no? La decana de todas ellas es la Real Sociedad Colombina Onubense, que tenemos aquí a nuestro querido presidente, que fue fundada el 21 de marzo de 1880, ha conocido 3 siglos, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, y bueno, pues ha sido una institución enormemente importante, editó la revista Rávida, quizá una de las revistas de la propia cultura iberoamericana más importante que ha existido en todos los tiempos, y
Junto a ella también, que se constituyó 5 años después, tenemos la Unión Iberoamericana, que fue el gran proceso con el que se pretendía hacer una unión entre los dos mundos, digamos. Se fundó en 1885 con el objetivo de promover la cooperación cultural y educativa entre España y toda América Latina. Y luego se unió con otras muchas y ha sido, digamos, el germen de todo ese espíritu americanista que hoy hablamos, ¿no? También tenemos la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, que es la hermana de aquí de Huelva, de la de las Rávidas. Esta, aunque se constituyó antes, pero realmente empezó a ser hispanoamericana a partir de 1909. Tenemos el Centro de Cultura Hispanoamericana también, que es un centro especialmente importante y que al final se unió con la Unión Iberoamericana y con lo cual pues desde 1910 ya trabajan conjuntamente. En la parte de Barcelona, por ejemplo, aquí hay una pugna importante entre Madrid y Barcelona, estamos a principios del siglo XX, pues la Casa de América, o el Instituto de Economía Americana, que se constituyó en Barcelona el 2 de abril de 1911. Luego ya se creó la gran institución, digamos, oficial, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Esta se constituyó en 1949 y reúne a los presidentes de todos los países en reuniones periódicas. Un año se hace en América y otro año se hace en España o en Portugal. Y bueno, con el objetivo de fomentar la ciencia, la tecnología, la cultura, la educación sobre todo. Y es, digamos, en este momento la institución más importante que hay en este rango, ¿no? Porque digamos que recoge a los países a todos sus equipos de gobierno, ¿no? Después está la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esta se formalizó en 1991, tiene los mismos objetivos. Y también tenemos la Academia Iberoamericana de la Rábida, que tenemos aquí también, como decimos, a su presidente. Y esta se creó formalmente en el 2011, pero realmente viene funcionando desde el año 90 más o menos. O sea que realmente también es una institución importante. Luego hay otras de carácter sectorial, no las voy a decir todas porque son muchísimas, pero sí voy a ir citando para que tengáis una idea de todo esto. Por un lado tenemos los temas de cooperación. En España tenemos la ICID, que es la Agencia Iberoamericana de Cooperación y Desarrollo. ¿eh? Que pertenece a la Organización de Estados Americanos, que como digo es la gran institución y que, bueno, que es la que reparte el dinero. Esta es la más codiciada de todo porque es la que reparte el dinero de cooperación entre España y Latinoamérica fundamentalmente. La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo del año 68 y dentro también está el Banco Interamericano de Desarrollo. Las de tipo económico son muy importantes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, también del año 48, está durante finales del siglo XX fue muy importante y sigue siéndolo. La Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la OIS, la Asociación de Academias de la Lengua. Existen numerosas academias de la lengua española y bueno, pues se han ido uniendo y la verdad que es una institución que también realiza muchísimas actividades. También está la Secretaría General Iberoamericana, con la cual nosotros trabajamos y que hace muchísimas cosas. Es un órgano permanente, a diferencia un poco de la Organización de Estado Iberoamericano, que hace una reunión y luego se queda un poquito más, pues este es el órgano más permanente y es donde realmente si se quiere hacer algo importante hay que acudir a ellos, ¿no? Yo conozco a su secretario y hemos trabajado con ellos. La Conferencia de Ministros de Justicia también, el Organismo Internacional para la Juventud en Iberoamérica, la OIJ, que reúne a todos los órganos de participación juvenil, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, que también se creó en el año 64 para darle una visión política. Se quería hacer una especie de Unión Europea, pero quizás no se ha llegado. Ahí es donde quizás se podía avanzar más. Está el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el Sistema de Integración Centroamericana, que es el SICA, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, el CIDEO. De la parte urbana se han hecho muchísimas cosas. Está la Fundación Europa EULAC. Esta es la fundación que tiene la Unión Europea. Esta es la relación de la Unión Europea. Este organismo también es muy importante, casi al nivel de la Organización de Estados Iberoamericanos. La EULAC, yo he participado en reuniones de la EULAC en Europa, importantes, y bueno, pues se constituyó en 2010 y lo que pretende es fortalecer la relación entre la Unión Europea, no ya España y Portugal, sino la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Es una institución que organiza muchísimas actos, muchísimas cosas y cuenta con el apoyo, es digamos el organismo de la Unión Europea en este campo. Después tenemos la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, el Instituto Internacional para la Educación Superior. Ahora veremos los universitarios, que son un capítulo aparte. Bueno, en fin, los de Patrimonio Cultural, la Unión Iberoamericana de Municipios, con la cual también yo he tenido la suerte de trabajar.
que en toda Latinoamérica existen algunas de las ciudades más grandes del mundo, bastantes. Hoy día se considera que una ciudad, llamémosle una ciudad grande ya, una megalópolis, pues es cuando tiene más de 10 millones de habitantes. En Europa no tenemos ninguna, porque París está en 9 y Londres dice que tiene 12, pero verdaderamente tiene 9 también. Entonces, pues en Europa no tenemos ninguna ciudad de esta, pero sí en Latinoamérica, al igual que en África y en Asia, pues existen ya muchísimas. Y tienen una serie de problemas que son muy interesantes y la Unión Iberoamericana de Municipios los estudia y ahí también podemos trabajar muchísimo porque también la persona, el secretario general, también lo conozco y también hemos trabajado. Luego tenemos la Sociedad Española de Sistemas Generales, nuestra SEGE, que tenemos aquí a su vicepresidenta, Inmaculada Puebla, tenemos a algunos vocales, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos a Rafael, bueno, pues, y que es la que organiza ese Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones, el CISTO, que es el que estamos hoy preparando, para crear un marco para la Unión Iberoamericana y un plan de acción para la Unión Iberoamericana. Luego hay muchas instituciones de carácter local, por ejemplo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Comparado, la Bolsa de Trabajo Internacional, que se creó en 1919 para trabajar conjuntamente, la Confederación Femenina Hispanoamericana, la Juventud Hispanoamericana, el Patronato de Estudiantes Hispanoamericanos, la Casa de América en varios sitios, en Galicia, en Coruña, se creó en 1920, pero luego lo hay en muchas zonas de España y Portugal. La Junta Nacional de Comercio Español de Ultramar, etcétera, etcétera, ¿no? La Unión General Hispanoamericana, en fin, el Instituto Hispanoamericano de Relaciones Culturales. Como veis, la lista es inmensa. El Comité Ejecutivo, por ejemplo, el Palacio de América, la Sociedad de Historia Hispanoamericana, el Centro de Cultura Hispanoamericano, el Centro Iberoamericano de Cultura Popular. Todo esto son instituciones que existen. El Instituto de Estudios Americanistas, por ejemplo, el que hay en Sevilla, etcétera, etcétera. Es decir, el Club Palófilo y Pinzoniano, que es una institución parecida a la Real Sociedad Colombino-Nubense, que está en Palos y Moguer, en Huelva, aunque es más reciente, y bueno, que también hace una actividad muy importante junto con la Real Sociedad Colombino-Nubense, el Centro de Estudios Americanistas, como veis, hay mucho. En el ámbito universitario es un capítulo aparte porque hay instituciones muy, muy fuertes e importantes. Por un lado tenemos la Unión Iberoamericana de Universidades. Esto es como en España la unión de la asociación de las universidades, que en España se hacen todas juntas, públicas y privadas. En otros países hay asociación privada y asociación de universidades públicas. En España van todas juntas, y se vota todo conjuntamente. Entonces, en España se llama la CRUE, la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, y esa asociación española luego forma parte de una asociación iberoamericana que es la Unión Iberoamericana de Universidades, que también es muy importante. Está el grupo de universidades La Rábida, que contiene las 100 universidades más importantes de toda Iberoamérica, que se constituyó en 1997 aquí en La Rábida. Tenemos la Asociación Universitaria de Posgrado, la UIP, que es la que más estudios de posgrado, la que más becas tramita. Está el Grupo Tordesillas de Universidades, la Fundación Carolina, que es un acuerdo del Consejo de Ministros en España en función de los demás países, es una fundación que otorga una inmensa cantidad de becas para hacer másteres tanto allí como aquí. Es una fundación muy importante. El Grupo Compostela de Universidades, la Red de Macrouniversidades de América Latina, el Consejo Universitario Iberoamericano. Como veis, nos faltan, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, la Red de Universidades Lectoras Iberoamericanas, la Red Universitaria de Estudios de Posgrado. Es decir, en suma, que no podemos decir que no haya, hay muchísimas. Todavía estoy dejando algunas, pero son muchas más, ¿no? Las de universidades tecnológicas, etcétera. Entonces, bueno, pues estas instituciones y redes han jugado un papel importantísimo, o sea que la parte universitaria es de gran importancia. Luego existen algunas que son, sobre todo en la otra parte del Atlántico donde está el predominio, son las que llamamos hispanoamericanas, pero la parte americana. La Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, por ejemplo, la Red de Mujeres Latinoamericanas, la Acción Cultural Española, que también es muy importante. Sí. La Fundación Hispanoamericana, la Asociación Española de Americanistas, la Asociación Latinoamericana de la Integración Social, como veis. Es más, fijaros, se ha creado un registro de redes y asociaciones iberoamericanas que trabajan con objetivos parecidos a los nuestros. En este registro, en el que nosotros podemos entrar también, hay una serie de condiciones para cumplirlo. El problema es que es un registro que integran 22 países y en el que en estos momentos la verdad que no hay muchas instituciones, o sea, hay unas 21. Entonces ahí está la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Conferencia de Directores Iberoamericanos de temas de agua, de donación de trasplantes, es decir, hay una cantidad enorme de instituciones, ONG, la Red Iberoamericana de ONG, etcétera, etcétera. Y como digo, bueno, pues se ha ido creando, pero este catálogo que estoy diciendo yo tiene 100 y pico de instituciones y ese tiene un poco más de 20 nada más.
Y en estas internas de América, pues también tenemos la Alianza del Pacífico, que es la que da al otro lado del mar, la Asociación de Estados del Caribe, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Asociación de Estados Centroamericanos, es como la Organización de Estados Iberoamericanos, pero solamente en la parte de Centroamérica, la Unión de Naciones Sudamericanas, el Foro para el Progreso de América Sur, la Comunidad Andina, todo esto se ha ido haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, etcétera, etcétera. Y la parte cultural también, ¿no? Hay la Organización Panamericana de la Salud, la Conmebol, etcétera. Como veis, pues son muchísimas instituciones, no voy, como digo, no voy a citarlas todas porque son muchísimas, pero todas tienen un objetivo común, como digo, y nosotros somos un poco herederos de este movimiento en el que hay que seguir avanzando, en nuestro caso con una visión sistémica, ¿no? Porque creemos que la promoción y la cooperación entre todos los que formamos parte de esta comunidad iberoamericana, pues uniendo nuestros conocimientos, ahora que estamos en la era de la inteligencia, lo que se produce fundamentalmente es conocimiento, pues con esa movilidad, ese conocimiento, pues creemos que nosotros como herederos de este movimiento, pues tenemos que seguir avanzando. Así que bueno, esta era una imagen de lo que quería ver del trabajo que estamos haciendo, como digo, Inmaculada Puebla y yo. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, porque verdaderamente es un trabajo ímprobo que estáis haciendo y por un lado supongo que habrá muchos solapes de objetivos, pero por otro lado pues ya estamos en los hombros de gigantes y de ahí tenemos poco que inventarnos. Simplemente lo que creo que cabe es hacer un trabajo de investigación como estáis haciendo vosotros y sobre todo de integración de objetivos de cara a orientar y unir un poco nuestros objetivos también de la SESG y del propio Congreso de este año, ¿no? Yo quería, en este coloquio que tenemos, que todavía tenemos 5 o 10 minutos, darle el paso a Juan Permuy para que nos comente un poquito algo que tenga él que decir sobre estos temas desde Argentina. Y luego pues veo que Jorge no ha estado, pero Jorge, después de todo lo que hemos comentado en otros eventos, lo único que ha dicho es que se tenía que reinventar las universidades, sobre todo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que reinventarnos muchas cosas, pero sobre todo las universidades, pues que están un poquito a lo mejor obsoletas o a lo mejor no están cumpliendo los objetivos. Ahí ya sabemos que uno de nuestros miembros es la Universidad de Ibagué en Colombia, que está haciendo una labor formidable precisamente de integrar lo que es la parte teórica y la parte práctica, etcétera, ¿no? Entonces yo le voy a dejar a Juan que simplemente nos comente algo, lo que quiera comentarnos, etcétera, de 5 o 10 minutos para darle luego el paso a Alberto Gil Ibáñez, que también está ya ahí y que un poco ha sido el artífice del Congreso también, junto con la SESG. Así que, Juan, te dejo que nos comentes lo que te parezca en 5 o 10 minutos. No más, ¿eh? No más. Bueno, muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a todos. Alguno a Rafael lo conozco personalmente, Inmaculada la conozco por el Zoom. Ricardo Barrera me acercó a CESG y además quiero agradecer en este evento también a la Universidad de Huelva para tratar el tema de las instituciones para una unión iberoamericana. Bueno, yo voy a estar presente en España en el evento del 27 y 28, 26, 27 y 28, y voy a llevar un tema que ya lo he mandado, que son los factores que contribuyen a irregularidades en el sector público, cómo corregirlos a través de soluciones sistémicas. Primero, tomando como base las definiciones no solamente de la Sociedad Española de Sistemas Generales, sino también de textos académicos, busco un análisis holístico del sistema, el estudio de los sistemas, para comprender de manera completa y ordenada las interacciones entre las variables de un sistema, ya sea un sistema único o varios subsistemas y elementos interconectados, expresarlos en términos de retroalimentación. De esta manera se logra una comprensión integral de su funcionamiento para abordar los desafíos que la organización enfrenta, así como sus interacciones con el entorno en aras de alcanzar sus objetivos en un contexto cada vez más complejo. Yo no me voy a extender mucho porque esto lo voy a explicar en España, pero sí voy a hacer un poco en mi trayectoria en la administración pública con más de 45 años.
de elementos que perjudicaron mucho a nuestro país, que tenemos una gobernanza pública que no es ordenada, es bastante desordenada. Por eso en el enfoque sistémico que se aplica en diversas áreas a saber, la investigación científica, los análisis de datos, la gestión de proyectos, la planificación estratégica, la educación, etc. Nosotros tuvimos una transformación muy grande a partir del año 1992 con la sanción de la ley 2456 de administración financiera y los sistemas de control del sector público. Y ahí se corrigieron y se eliminaron dos leyes que perjudicaban muchísimo a la ejecución presupuestaria en el sector público y se solucionó mediante un procedimiento sistémico. La aplicación de esta ley ayudó a eliminar esas leyes que no le permitían a los directores de la administración de las distintas jurisdicciones y entidades conocer la capacidad financiera que tenía el Tesoro para ejecutar el presupuesto. Y en esa época que estábamos con una alta inflación, como la hemos tenido y va disminuyendo ahora, no conocía el director de administración la capacidad financiera para ejecutar el presupuesto. Y las leyes, voy a marcar en España, la 21391 y la 21392, no la voy a explicar ahora, se consumía prácticamente el presupuesto de las jurisdicciones por no conocer la capacidad financiera que el Tesoro debía informar a las entidades para la ejecución del mismo. A lo largo de este trabajo me lo escribió esto un gran amigo mío, el doctor Gordillo, que falleció. Se desgrana el análisis tan agudo como atinado de cada uno de los factores legales que inciden directa o indirectamente sobre actitudes impropias que se realizan en el sector público. Pero además se aporta diversos mecanismos de prevención que podrían establecerse en lo que se denomina la ley de moralización. Esto es muy importante para el objetivo que tiene el SEGE de trabajar con sistemas para mejorar situaciones que realmente no son correctas. Yo divido en este momento dos actores. Primero, los mediocres, los que critican y hacen mención a las personas y no dan soluciones, y aquellos que son mucho más elevados, los sabios, que proponen soluciones sin dar nombres, pero soluciones sin agresividad. Las causas legales de irregularidades son para el doctor Mayral, un amigo personal que escribió un libro muy importante, Las raíces legales de la corrupción en nuestro país, más neutrales desde el punto de vista ideológico que las económicas y políticas, lo que permitiría generar un grado de coincidencia tal que posibilite un acuerdo político que supere las diferencias partidarias, a menos que todos los partidos estén de acuerdo en ejercer y perpetuar las irregularidades públicas o que ya no tengamos futuro como sociedad. A lo largo de mi experiencia en el sector público de mi país, en Argentina, voy a expresar varios aspectos que hacen a irregularidades que se presentan en nuestro país. Hoy estamos bajo una transformación muy profunda. Algunos los aceptan, otros no los aceptan. Pero desde el punto de vista como ciudadano, no me quiero extender más, nosotros que estamos en una democracia con mucha agresividad, yo digo que hay tres patas fundamentales que han distorsionado en nuestro país el tema de la democracia, que sigue la democracia. Primero, los políticos que no pensaron en el bienestar general, sino que se ocuparon más bien de llenarse los bolsillos. Segundo, los gremios, y me digo a las autoridades sindicales, que en nuestro país son multimillonarios, pero la gente al cual defienden lo siguen. Y tercero, la decadencia de la educación. La decadencia de la educación en una democracia es muy impactante y esto es lo que tenemos que trabajar. Yo voy a llevar a España muchos aspectos relacionados con situaciones que hemos tenido, no con una actitud de grieta, sino como una actitud de un camino para trabajar, para presentar
sistemas que puedan mejorar determinadas políticas que o que se están realizando en nuestro país. Por eso le pedía a Rafael y a Ricardo, el día 27 vamos a tener al Procurador del Tesoro de la Nación, muy amigo personal, el doctor Rodolfo Barra, que va a hablar de la transformación económica de las empresas en nuestro país. Es un tema muy importante, lo va a hacer por Zoom porque él va a presentar un libro en enero en la Universidad del Vaticano. No me quiero extender más porque sé que es breve el tiempo que tengo. Y además, muy agradecido a Alberto Montbrun, que lo veo por este medio, no lo conozco personalmente, le tengo grabado la charla del doctor Ricardo Barrera en nuestro simposio, que tuvimos un éxito muy fuerte, sobre todo en el tema de universidades, que está muy urticante en nuestro país. Bueno, y espero colaborar tanto con la Universidad de Huelva como la Universidad como SEGE en todo este proyecto que es muy importante, abriendo caminos para poder interactuar y mejorar políticas que evidentemente no tienen un buen sentido y que puede ser mejorada por gente que estudie profundamente todos esos desvíos y apoyar a mejorar las mismas. Muchas gracias por la atención y les agradezco mucho haberme permitido la participación. Muchas gracias, Juan, encantado. Y esperamos vernos pronto aquí en Madrid, ¿eh? Bueno, pues no sé si quieres comentar algo, Francis, pero si no, yo voy a presentar muy brevemente a Alberto, que es el próximo que va a intervenir y que ya os comenté al principio cuando introduje un poquito el tema, que Alberto lo conocí hace un par de años ya casi, en en un congreso que tuvimos de dinámica de sistemas, precisamente, que nos lo presentó Jorge Parra, que ahora no ha podido venir, pero que era uno de los que quería comentar algo de una nueva universidad para el siglo XXI y sistémica. Y tiene un amplio currículum que casi siempre, como es tan extenso, me olvido de alguna cosa, con lo cual voy a dejar que se presente él. Y nos hemos hecho muy amigos. Ha sido uno de los interlocutores más válidos de precisamente diseñar un poco el Congreso, porque un poco la idea había sido, las ideas siempre vienen a borbotones, a todo el mundo se le ocurre cosas en la misma cosa en distintos sitios y luego no conectan suficiente para llevarlas a cabo. En este caso hemos tenido la ocasión de que esa idea que tenía Alberto, y con todos los contactos que tiene entre los hispanistas latinoamericanos en todos los en todo en Norteamérica, en Sudamérica y España, pues hemos unido esfuerzos y de alguna manera pues estamos llevando a cabo esto de la idea loca de una Unión Iberoamericana en este congreso, que creo que está cuajando porque ya tenemos muchas otras organizaciones detrás. Así que sin más, Alberto, te dejo la palabra, te presentas muy brevemente y comentas un poco lo que la mayoría ya sabemos, pero para reforzar el tema de cara al Congreso. Así que adelante. Bueno, pues nada, gracias a Rafael, Inmaculada, la SESGE por la invitación y a la Universidad de Huelva también por participar en este acto. Me ha parecido muy interesante la lista que ha dado Francisco. Quizá me gustaría que la compartiera, porque quizás eso, bueno, enriquecería a todos si la tiene pues, disponible, ¿no? Yo por mi parte voy a intentar compartir pantalla, a ver si consigo entrar. Si no, pues bueno. A ver, tenía yo aquí para... No sé si se está viendo, no se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Se está viendo bien. Está viendo, sí. Bueno, pues entonces, a ver, el problema es que no lo veo, soy yo. Vale. ¿Se está viendo entonces? Estamos viendo la carpeta, pero todavía no de la presentación. Ah, no, esto no, esto es... La presentación no estás viendo, ¿no? No. Pues no sé qué pasa. ¿Está aquí? ¿Se ve? ¿Ahora se ve? ¿La tienes abierta o no? Sí, la tengo abierta. ¿No se ve en estos momentos? Sí, a lo mejor ha abierto la ventana que no es. Mira, ves. Exactamente. Deja de compartir y vuelve a compartir otra vez.
comparte la ventana donde está la presentación, lo que te dice Francis, justo. Vamos a ver. O si no voy a tener que quitarlo. Siempre pasa igual esto. Tengo que haberlo hecho antes. A ver, dejo de compartir y comparto otra vez. A ver si puedo subir ahora. Aquí. Bien, esto creo que ahora ya sí o no. Vamos a ver si... Ahora sí, ahora sí. Sí. Vale, bueno. Yo voy a participar el primer día porque en teoría lo que voy a hacer es abrir algo que hemos venido hablando con Rafael, de qué manera hacer algo nuevo, ¿no? Porque, como ha dicho Francisco, realmente hay muchas instituciones. El problema es que no parece que esto sirva para que la Unión Iberoamericana tome cuerpo, ¿no? Parece que hay mucha estrategia sectorial, pero poca sinergia, poca estrategia transversal, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió un poco copiar lo que pasó en la Unión Europea, el método Jean Monnet, que era el método funcionalista finalmente, ¿no? Dar pequeños pasos que lleven a pasos mayores, ¿no? De hecho, bueno, como todos sabemos, la Unión Europea empezó compartiendo el carbón y el acero. Yo muchas veces digo que el carbón y el acero nuestro es la lengua y la cultura. Puede haber otros temas, ¿no? Pero evidentemente la dimensión institucional hay que tratarla porque es uno de los temas claves, aunque muchas veces no depende de nosotros, porque sobre todo todo lo que tiene que ver con nivel político es un problema para quien quiere avanzar. De hecho, luego hablaré de la sociedad civil, que es quizás lo que nosotros tenemos que enfocarnos en qué hacer la sociedad civil. Bueno, como digo, bueno, es este cambio de perspectiva. Por eso, de alguna manera, intentaré que esto sea un poco provocativo a veces, ¿no? Hay un precedente, ya empezamos con la historia, ¿no? Y es que fuimos una vez un imperio policéntrico coordinado, es decir, el mundo hispano tiene experiencia de enfrentar la complejidad. Quizás nos enfrentamos a la situación más compleja que existió en la historia, que es juntar dos hemisferios y abrir rutas comerciales globales que unieran el Mediterráneo, el Océano Atlántico y el Pacífico con unos medios muy, muy limitados. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Y gestionamos un imperio imposible, policéntrico, disperso, a diferencia del chino, que es el otro imperio más largo después del nuestro, pero que es concentrado, es mucho más fácil, ¿no? Gestionar un imperio con las distancias de la época, ¿no? En los 5 continentes, que iba a tener en un momento dado, era algo realmente un desafío tecnológico que desafía la mente humana, y el mundo hispano consiguió hacer ese enfoque. Con lo cual tenemos un precedente de que hemos sido capaces de gestionar la complejidad. Hoy sí hemos pasado al caos de 21 países divididos, enfrentados y en su mayoría ineficaces. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay unas iniciativas, voy a decir cosas que ya ha dicho Francisco, mucho más limitadamente. Ejemplos, el CLAD, el Centro Latinoamericano de Misión para el Desarrollo, temas de función pública, existe. La Fundación para la Integración Cultural Iberoamericana, los antiguos alumnos del INAP, que también están invitados al Congreso. FUNIVER es una fundación de universidades iberoamericanas, privada, pero que tiene universidades ya en varios continentes, no solo en Europa, en España, en África y en América, porque trata de utilizar el español y el portugués. Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, y también una coordinación científica, el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, se ha hablado, el CEPAL, etcétera. Hay iniciativas. Esto es un cuadro que debo a mi amigo Gonzalo Díaz Carmona. Mira, Gonzalo, te cito, a que veas, aquí, un cuadro elaborado con su información, lo elaboró él, y que habla de esas cinco instituciones, por ejemplo, pues que están en activo, ¿no? La CEGIP, que se ha hablado, la OI, la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos, la Organización Internacional de Juventud o la Organización Iberoamericana de Acción Social, que hizo acuerdos muy importantes. Existen, por lo tanto, instituciones ya que, sin embargo, hacen acciones sectoriales, pero que no parece que esas acciones sectoriales lleven a mayor integración, a mayor cooperación global. ¿Por qué no funciona entonces? ¿Por qué no funciona incluso la integración regional? Es una pregunta que hay que hacerse, que vamos a abordar el tercer día. Miguel Ángel Martínez Meucci no está hoy aquí, es profesor venezolano, hispano-venezolano, también con nacionalidad española, dará la conferencia el tercer día y justamente se va a preguntar qué pasa que en América, países que tienen la misma lengua, la misma cultura, la misma tradición religiosa, no son capaces de integrarse
Y sin embargo Europa, que se ha estado matando durante 2 guerras mundiales, con diferentes religiones, con diferentes lenguas, sí lo ha hecho. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, hay un modelo de éxito que se ha citado en Francisco, que es la Asociación de Academias de Lengua Española, que es un modelo federal. Realmente cada país tiene su Academia de la Lengua Española, es el mismo elemento, la lengua común, y se reúnen, presididos por la más antigua, que es la Academia Española, y funciona estupendamente y mantiene el instrumento, luego volveré a este tema, básico de nuestra integración, que es la lengua común, coordinada y común en todo el territorio, que es un gran avance respecto a otras lenguas. Es un modelo de éxito, cada país tiene su asociación, que cooperan, que están integradas en una asociación común. Eso se podría replicar a otras zonas, a otras zonas. Ese modelo de integración activo, con un objetivo concreto, aquí está el diccionario de la lengua, pero muchas otras cosas, muchas más, bueno, realmente se puede exportar a otros sectores creando sinergias sistémicas, que es lo que hay que hacer, pasar del enfoque sectorial al enfoque sistémico. Así es que el español yo creo que es uno de los elementos con el que se puede empezar, porque a pesar de los ataques que está recibiendo, probablemente precisamente por eso, porque es nuestro hecho diferencial competitivo, dice Carlos Leáñez, un profesor venezolano, que qué pasaría si el español se fuera administrado a la francesa, sin complejos, con claridad de miras y un centro coordinador neto. Hay avances, está la red Canoa, que une a institutos como el Cervantes, el Caro y Cuervo, el Garciloso, o la red panhispánica de lenguaje. Claro, hay avances, pero voy a decir, falta el enfoque sistémico ambicioso que nosotros debemos que empujar desde abajo, porque no somos políticos. Bueno, esto es un tema que creo que hay una motivación muy clara, monetizar todos los recursos y posibilidades de una lengua común de 500 millones de clientes y usuarios, aunque esté siendo atacada a los dos lados del hemisferio, sigue siendo nuestro principal valor que nadie puede poner en cuestión, porque nos puede ser un foco de desarrollo. ¿La clave para esto qué es? Para mí, como digo, no hay que empezar la casa por el tejado, sino por los pilares. No avanzaremos en eficacia si no recuperamos el buen gobierno hispano que existió. Es que tremendo pensar que nuestros países hoy hayan sido en otra época un modelo de buen gobierno, pero es que hubo 5 fundadores que yo creo que han sido uno de los mejores fundadores de modelo de gobierno, y por eso una mujer además, ¿no? Isabel I, Fernando, Carlos, Felipe, de la Priesa, que le llamaban el rey prudente, pero intervino a la mayor brevedad posible. Es una forma de actuar a la administración que viene de la corte de Felipe II, y el cardenal Cisneros, probablemente uno de los mejores gobernantes de la época. Hicieron un modelo que duró 300 años y que fue muy eficaz. Los fundadores de Estados Unidos, con mucha mejor marketing, con estatuas impresionantes, bueno, su modelo no ha llegado todavía a esa fecha de los 300 años y veremos si llega, ¿no? Pero evidentemente había que hablar, yo en mi libro lo trato, cómo era ese modelo de administración polisinuidal, de consejos, de secretario de despacho, descentralizado, policéntrico, que sin embargo era bastante eficaz, con empresas transcontinentales como la del tabaco, con un comercio global, con la moneda real de A8, en fin, ya lo quisiéramos hoy tener eso. Claro, eso contrasta con la situación actual. ¿Qué nos ha pasado? ¿No? Ineficacia, burocracia excesiva, polarización, caos, corrupción, violencia, deuda, impuntualidad. Se nos achaca a los hispanos ser impuntuales, no lo vemos antes, llegamos los primeros. Y como digo, hay avances en el tema de visión pública, ya también se ha hablado de este tema, no voy a insistir. Instituto Universitario de Ortega, hay un programa de gestión pública, un programa para jóvenes líderes, hay una red de Instituto Nacional de Administraciones Públicas, el propio CLAD, pero bueno, faltan cosas porque no estamos siendo ahora mismo un modelo de gestión. Es más, lo que hacemos es tratar de imitar a otros temas que creo que psicológicamente hay que superar, el complejo que nos hace que nos creamos incapaces de innovar por nuestra propia tradición y que acudamos a otras tradiciones que están pensadas para otras culturas como si fueran el modelo máximo de eficacia. Se pueden hacer cosas, una escuela hispana para la democracia, Rafael está en ello, escuela de gobernantes, recuperar las becas de la EFI, que había intercambio de jóvenes directivos entre América y España, aumentarlas para que sean bicontinentales, unas becas Erasmus, por ejemplo, la Unión Europea, pues llamaron unas becas, no sé, Garcilaso, si quieren ustedes,
pero y también recuperar instituciones de control que había. Bueno, juicio de residencia, se hacía juicio a los gobernadores, a los virreyes en su residencia, recibiendo quejas cuando acababa su mandato. Había una limitación de mandatos, que esto es una innovación hispana que no se sabe, que la limitación de mandatos a 6 años es una innovación hispana. La razón era que los reyes no se fiaban de los virreyes y no querían que durasen mucho en el puesto, pero eran 3 y 3 años y luego podían cambiar de virreinato. Pero esa limitación de mandatos también tuvo otra consecuencia, y es que la corrupción realmente era bastante limitada. Y la terna para elegir, los reyes no eran libres para elegir, eran los consejos los que proponían 3 candidatos para cada puesto de mérito y capacidad. Y eso funcionó durante un tiempo. Algunas de las cosas podríamos recuperarlas en vez de ir a copiar lo foráneo. La otra pregunta es, de nuevo, el tema del liderazgo. ¿Por qué siempre pensamos en liderazgo y ya lo hacemos en inglés, ¿no? Leadership, ¿no? Y nos vamos a mirar siempre al mundo anglosajón en busca de referente de liderazgo. Bueno, yo lo que sostengo es que hubo un liderazgo, porque hispano, ya que el siglo XVI, el mundo hispana dominaba el mundo. No solo dominaba el mundo, sino era el ejemplo a seguir por el resto. Inglaterra prácticamente copiaba lo que hacíamos. Ellos se dedicaban, por cierto, a la piratería entonces, ¿no? Nosotros no necesitábamos. Como mucho enfrentamos la complejidad, enfrentamos la incertidumbre. O sea, ¿qué mayor incertidumbre que montarte en 3 carabelas a un rumbo desconocido? Bueno, había que tener un par de pinzones, ¿no? Ya que estamos hablando de Huelva, para hacer ese tipo de hazañas. Hoy seguramente esa resiliencia la hemos perdido. También había que tener fe en Dios, probablemente. Hoy también eso lo hemos perdido. Pero enfrentamos la complejidad, enfrentamos la incertidumbre con capacidades de liderazgo, donde afrontamos metas tremendas con muy pocos recursos y aprovechamos la innovación, la inventiva, la creatividad y, por supuesto, un grado enorme de coraje. Así se hicieron las cosas que se hicieron. Y yo creo que eso se puede recuperar. Por cierto, se hablaba de unificar humanismo y ciencia. Eso es lo que hacía la Escuela de Salamanca, donde se decía que todos los principios de la ciencia Salamanca los enseña. Omnium Scientiarum Princeps Salamantica Docet, ¿no? Ya entonces, fe y razón, ¿no? La razón lógica iba unida al razonamiento simbólico. Hemos perdido el razonamiento simbólico como efecto de la Ilustración francesa y nos hemos quedado un poco cojo justamente para enfocar cuestiones complejas. Todo esto se puede recuperar, por supuesto, adaptándolo al mundo de hoy. Hay algunos sectores donde estos valores permanecen, fundamentalmente el ejército. Estos son los valores que de hoy, de este ejército del oficial del Estado del siglo XXI: ejemplaridad, lealtad, espíritu de servicio, amplitud de miras, anticipación, realismo, innovación, flexibilidad, eficiencia, liderazgo. Todo esto lo tenían los oficiales del siglo XVI, es decir, cuando estábamos unidos. Simplemente, como digo, hay que actualizarlos. Y ahora, por ejemplo, os voy a poner unos ejemplos quizás algo disruptivos, que no esperan, de personajes de aquella época que nos dieron ejemplos y que no estamos siguiendo. En vez de quizá estudiar tanto literatura anglosajona de marketing y de management, podemos buscar en nuestra propia tradición ejemplos de liderazgo. Doña Marina, una mujer que cuando llegan unos barbudos del otro lado del océano, bueno, estaba esclava de su propio pueblo, consiguió convertir crisis en oportunidades, convirtiéndose en la primera traductora de intérpretes, en la mano derecha de Cortés, en la cofundadora del Nuevo México y del mestizaje, en la mediadora entre indígenas y españolas, y además era conocida entre su pueblo por la oratoria y persuasión. Solo los complejos y los perjuicios de unos y otros han conseguido que esta gran mujer no esté en los libros del marketing y management hispano. Pero tenía amplitud de miras, anticipación, flexibilidad, innovación y realismo. O no hablar de otra mujer, Isabel, que si hubiera sido británica estaría en todos los libros porque cambió el mundo, cambió el concepto de la esclavitud que tenía Occidente desde los griegos, donde Platón y Aristóteles decía que había esclavos por naturaleza. Ella dijo que no, que todos éramos hijos de Dios y que los indios eran sus vasallos. Fue un cambio geoestratégico impresionante que nosotros mismos hispanos no estamos poniendo en valor, copiando de nuevo gestos de otras. Pero ella fue capaz de mirar donde nadie miraba, si no, no hubiera apoyado a Colón, y arriesgarse, aunque también sin perder la prudencia. Decía Juan de Lucena, siglo XV, jugaba el rey, eran todos taúres, estudia la reina, somos ahora todos estudiantes. El valor del ejemplo de los gobernantes, el valor del ejemplo de los gobernantes. Sin una mejora de las élites, no va a mejorar el resto. Pero bueno, hay que empezar por la sociedad civil porque no controlamos todavía quiénes son los políticos, aunque yo propongo que se creen partidos hispanistas en todos los países de habla hispana, por lo menos.
Pero bueno, ella lo tuvo difícil y sin embargo tuvo voluntad y se exigió no casarse contra su voluntad. Fue impulsora de educación de las mujeres. Acabó, además, como buena gobernante, con la deuda y estabilizó la moneda. Tuvo valores que hoy son dignos para cualquier dirigente hispano si no estuviéramos siempre negando quién hemos sido, sino valorando lo que fuimos, ¿no? Garcilaso la Vega, perseverar ante dificultades, el Inca, el mestizo por excelencia, el primer mestizo cultural, el padre español y madre inca, escritor, militar, traductor, que en su epitafio decía varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre de sangre, perito en letras, pariente en armas. Entonces también la valentía iba unida a la intelectualidad. Bueno, otro ejemplo que podemos recuperar, ¿no? Tuvo lealtad al rey, por cierto, la lealtad que hoy se predica, se tenía entonces al rey por encima de todo. También Cortés de esto hizo un valor cuando tuvo el juicio de residencia y tuvo que volver a España sin poder ver lo que él había construido. Lealtad al rey. Bueno, y por acabar, Blas de Lezo, porque, claro, estamos en la época de los discapacitados, estamos en la época de la depresión, la ansiedad, y yo les digo cuando voy a dar colegios a los alumnos, alguno está deprimido seguramente, incluso aquí quizás, ¿no? 20% estamos deprimidos con ansiedad, pero ¿quién está tuerto? ¿Quién ha perdido un brazo? ¿Quién ha perdido una mano? ¿Una pierna? Bueno, nadie, ¿no? Pero un hombre como este, en aquella época no se deprimió, sino que llegó a ser teniente general de la Armada. Sin embargo, en la plena época que estamos favoreciendo a la discapacidad, a los discapacitados, ignoramos aquellos ejemplos en la historia que superaron dificultades que hoy probablemente con muchos más medios no lo haríamos, ¿no? Es decir, podemos hablar de un liderazgo hispano, podemos hablar de un buen gobierno hispano. Hoy difícilmente nos creamos estas cosas, pero en vez de copiar a los demás, a culturas al fin y al cabo foráneas, distintas, lo que hay que hacer es recuperar lo que fuimos, adaptándolo a lo que hoy somos. Entonces, ¿se puede hablar de un movimiento panhispánico? Pues yo decía antes, ¿no? Hombre, el conde Kalergi en 1923 crea el movimiento paneuropeo. En 1923, Europa acababa de matarse, provocando casi 70 millones de muertos, y lo propuso. En ese momento era increíble, nadie pensaba que eso pudiera ser posible, ¿no? Sin embargo, dentro de pocos años después, 20 años después, menos de 20 años después, hay otra Segunda Guerra Mundial entre los mismos componentes, ¿no? Lo cual hubiese dicho que a cualquier observador imparcial que esa idea del movimiento paneuropeo era una auténtica locura, ya que los europeos no sabían más que pegarse entre ellos y matarse entre ellos. Pero, se consiguió. Se consiguió. Yo creo que ahora en América pensamos que esto es imposible. Hay resquemores, hay rencillas, hay gobernantes que están pensando lo que pasó hace 5 siglos, pidiendo excusas a alguien en vez de asumir su responsabilidad. Hay corrupción, hay luchas, pero más difícil lo tenía Europa y lo ha conseguido. Para mí es el turno de la sociedad civil y el movimiento asociativo. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos controlar desde abajo. Y aquí pues podemos hablar del Parlamento Global Hispano, que hay también más de 100 asociaciones de la sociedad civil, institutos, fundaciones, además de lo que se ha dicho a nivel institucional. Eso también cuenta en todo esto. Podemos poner el ejemplo, que aquí está Miguel Ernesto, Héroes de Cavite, una asociación que surgió hace apenas 5 o 6 años y que ha montado encuentros que ya son claves, como encuentro en Cartagena todos los días, Cartagena española, que está, bueno, que ya tiene delegaciones en todos los estados hispanos, que está uniendo a muchísima gente, haciendo grandes actividades y que está moviendo mucho a la sociedad. O el protocolo Santa Pola, que es un enfoque distinto de asociar asociaciones a lo mejor más pequeñas, pero que ya tienen más de 45 asociaciones pues trabajando juntas. O el Instituto Geopolítico, Estudio Estratégico Colombiano, que surgió hace un año y que ya montó el año pasado el Congreso de Reunificación y que sigue activo. Es decir, todo eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay, como digo, también más de 100 asociaciones que buscan una sinergia, buscan un proyecto en el que meterse. Acabo, ¿no? La Comunidad Europea todo empezó con poner en común lo que era claro que tenía que ser gestionado en común, el carbón y el acero. Y de ahí surgió el desarrollo que ha llevado a ser, bueno, un éxito de integración regional. Yo creo, puede haber otras ideas, se habla también, Rafa, de las tecnológicas o de una inteligencia artificial iberoamericana, puede ser, por supuesto, pero empecemos también por lo que nos une desde hace siglos porque no han conseguido borrarlo, que es la lengua y la cultura, nuestra lengua común y la cultura en español, que mueve millones y que movería más millones si conseguimos empezar creando un mercado integrado del libro
o de las sociedades o de los medios audiovisuales. Es paradójico que no tengamos todavía una industria del cine hispana que pueda competir con Hollywood. En fin, ¿a quién beneficia que estemos divididos, enfrentados y descoordinados, o que seamos ejemplo de ineficacia, casi mofa en el mundo de que, bueno, nosotros los hispanos pues, son gente que no es capaz de coordinarse o de ser eficaz? Bueno, yo digo que cuando dos hispanos discuten, un anglosajón o un chino se divierte y se enriquece a nuestra costa. Y al menos debemos cambiar la inercia autodestructiva, al menos esto, por una inercia cooperativa. Claro que esto requiere un plan estratégico, pero sería mucho que en lugar de autodestruirnos, que es lo que se dedican gran parte de las élites políticas, hubiera una inercia cooperativa, porque juntos podemos más, es evidente, y es lo que podemos hacer para competir con el sándwich que representa hoy el mundo anglosajón y el mundo chino en el mundo. Si no nos unimos, si no somos el tertium genus, lo que vamos a hacer es ser devorados por estos dos gigantes. Recule pour mieux sauter, dicen los franceses, volver atrás para saltar hacia adelante. Yo también propongo en mis libros recuperar una marca de prestigio para aquellos 300 años, en vez de borrar los 300 años, lo que muchas veces se hace, la América virreinal, para mí fue una de las cumbres de la civilización occidental. Entonces, recuperar lo que hicimos juntos, más los de allí que los de aquí, porque en total, en 300 años, fueron poco más de 100.000 peninsulares América, que aquello, las 20 ciudades que son patrimonio de la humanidad, es responsabilidad de los que están allí y de sus descendientes. Yo eso creo que tiene que tener una marca de prestigio. Yo le digo Sacro Imperio Romano Hispánico. ¿Por qué? Porque fuimos los herederos reales del Imperio Romano, no solo herederos, los que fuimos más allá. Y eso podría ser la base para crear un movimiento panhispánico para la Unión Europea. Acabo, una vez fuimos líderes eficaces. Si lo fuimos, podemos volver a serlo. Gracias. Magnífico, querido Alberto. Los que te seguimos en tus publicaciones, pues hoy también nos has enseñado mucho. Has hablado del tema de la sociedad civil. ¿Qué podemos hacer? O sea, tú has hecho una propuesta enormemente sugerente e interesante. ¿Qué podemos hacer la sociedad civil? Porque quizás siempre se dice que un país está más desarrollado cuanta más sociedad civil tiene. Entonces, nosotros no hemos sido capaces de crear asociaciones de personas con fines comunes, aunque sea para jugar a la petanca, para lo que sea, ¿no? Es curioso, por ejemplo, el otro día yo comparaba en la Universidad de Stanford, que hay más o menos los mismos alumnos que en la Universidad de Huelva, hay 10 veces más profesores, pero los mismos alumnos. En esa universidad hay 15.000 alumnos, 32.000 asociaciones de estudiantes. En la Universidad de Huelva hay 15.000 alumnos y puede que haya 20 asociaciones de estudiantes tirando por lo alto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es que no tenemos sociedad civil. Entonces, quizás ahí es donde no nos hemos desarrollado como sociedad, hemos confiado demasiado en el poder político y poco en esa sociedad civil que es la que está articulando a aquellos pueblos que están desarrollándose más efectivamente. Entonces, ¿qué piensas que desde tu privilegiada azotea en la que tú vas viendo lo que está ocurriendo y que todos te seguimos en tus publicaciones, como digo, qué piensas que podemos hacer las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Y aquí estamos representadas bastantes. Bueno, pues justamente, ya te digo, yo creo que aquí hay asociaciones, igual quiere intervenir después alguien, Miguel Ernesto, no sé, o Gonzalo. Para mí es cambiar la perspectiva, ya la estamos cambiando, pero creernos que podemos asociarnos y que eso sirve para ser más fuertes. Hay un hecho fundamental y es que parece que nosotros, los hispanos, fíjate que somos sociales, ¿no? Pero que no nos gusta asociarnos. Hay un índice de estudio de valores que dice que el mundo hispano es el que tiene más bajo confianza interpersonal. Es muy curioso porque, de verdad, es llamativo. Ahora, quien tiene más confianza interpersonal son los noruegos y los suecos, y los bárbaros, los vikingos. Y nosotros, sin embargo, éramos siempre una familia. Hemos sido siempre una familia porque éramos católicos, hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Eso daba la idea de comunidad. Seas creyente o no, daba la idea de comunidad, que tú te fías del vecino porque es, al fin y al cabo, no solo un pariente comparte, bueno, aparte de sometimiento a un rey, etcétera, ¿no? Eso nos hacía ser tremendamente colaborativos, ¿no? Hoy, aparentemente, somos sociales, sí, pero no creamos instituciones cooperativas. O sea, somos más reacios que otras culturas, ¿no? Eso hay que mirarlo de nuevo. Es que hemos perdido mucho lo que fuimos, ¿no? Hemos perdido mucho lo que fuimos. Con todo, te digo, hay 100 asociaciones y han crecido en los últimos años. Ten en cuenta que todo este movimiento apenas empieza hace 8 años, porque estaba como adormilado. Había gente, francotiradores, ¿no? Pero
Esto empieza hace muy poco tiempo, renace hace poco tiempo, ¿no? Esta idea de la comunidad hispánica, la Unión Iberoamericana, y en ocho años ha habido mucha gente que se ha asociado y se sigue asociando. Pero yo creo que igual Miguel Ernesto o Gonzalo pueden decir algo porque ellos tienen asociaciones, sobre todo Miguel Ernesto, que es el de Cavite, quizás pueda decir algo, que es una de las asociaciones, como digo, más activas en el mundo hispano. ¿Qué piensa él del movimiento asociativo, ¿no? Si me permiten, buenas tardes. Un placer haberos escuchado. Muy interesante la presentación de Alberto, que ha ido muy dirigido al tema que nos incumbe ahora. Como asociación, Héroes de Cavite es una asociación hispanista, apartidista y cultural que defiende y lucha por por divulgar nuestra historia compartida y defender nuestro idioma en el mundo hispano. Y como dice Alberto, porque no me voy vamos a explayar con el tema de la asociación, es que en pocos años hemos crecido tremendamente gracias a que las personas que nos van conociendo, creo que el boca a boca es muy importantísimo, porque recién tenemos ahora una web respetable, tenemos un canal YouTube ya de decenas de miles de suscriptores, pero insisto, yo creo que es la forma como digamos, utilizar el tema de la capacidad que se tiene cuando la gente le gusta algo y se siente impresionado por que la historia que nos han contado pues ha sido totalmente tergiversada, o simplemente no nos han contado lo que realmente han sido los hechos que se pueden que son reales, vamos. Entonces, tenemos allí algo muy importante que nos ha servido para desarrollarnos muy rápidamente, que es contar nuestra historia. Y cuando contamos nuestra historia, desmitificando la leyenda negra con personas que tienen capacidad para poder, digamos, saber, saber contar las cosas, porque tampoco se trata de eruditos que no tienen esa facilidad, estamos logrando de manera muy rápida pues una divulgación y un crecimiento, no diría exponencial, pero sí por lo menos bastante grande. Aquí hay otra cosa también importante, y es que los políticos, los ayuntamientos, están viendo que el tema de la hispanidad les es negocio también para ellos, o mejor dicho, votos. Y por lo tanto, si nosotros vamos contactando con varios ayuntamientos, estamos teniendo unas coordinaciones o ayudas con ellos, algo que hace 4 o 5 años, o por lo menos hace 3 años que yo lo intenté, hace 3, 4 años, y no me hacían ni caso. Y ahora sí lo estamos haciendo. Y eso es importante, que también los ayuntamientos, me estoy refiriendo en este caso a la Comunidad de Madrid, que ven que la hispanidad es algo que es interesante para su gente, para sus ciudadanos, colaboren. Y hemos hecho, por ejemplo, en 4 o 5 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, jornadas, no solamente una conferencia, sino jornadas por la hispanidad en este mes de octubre. Eso era impensable hace pocos años. Entonces, eso es un poco, aunque yo de esto me voy a explayar el mes que viene, cuando venga el simposio o lo que se tiene organizado, podría decir ahora mismo que es, por un lado, la divulgación a nivel de videoconferencias, y a su vez in situ en determinadas instituciones que, por cierto, también colaboran con nosotros, dándonos su local, ofreciéndonos esas facilidades, y también con los ayuntamientos. Quizás Gonzalo, quizás puedes decir algo, ¿no? Gonzalo, hablabas de la Universidad Felipe II también, quizás lo puedes compartir. Sí, me lo acaban de comentar hoy, que se va a crear la Universidad Felipe II. A ver, muy interesante todo. Como siempre, Alberto, ahí intentando abrir el camino. Pero yo quería preguntarte, Francisco José, ¿has visto ahí algunos patrones
en tu investigación? Porque, por ejemplo, es muy interesante que el término latinoamericano es el que se trata en Hispanoamérica, ¿no? Mientras que aquí se trata más el tema hispanoamericano. Yo, de hecho, estuve ayer en unas conferencias que hablaban de Latinx respecto al tema hispano en Estados Unidos, que es un tema también fascinante. ¿Tú has trazado algunas conclusiones respecto a ese listado? Porque yo os comento rápidamente, yo me dedico desde otro punto de vista, que es el empresarial. Estamos trayendo talento a España frente al problema y al reto que tiene Europa de las vacantes laborales, y sabéis que con Perú se puede traer gente y profesionales, y estamos trayendo desde conductores que hacen falta 20.000 conductores hasta peones agrícolas, ebanistas, hasta médicos y enfermeros. O sea, la necesidad que hay ahí es increíble para todo ese espacio iberoamericano del talento, que ningún país del mundo puede tener esto encima de la mesa, ¿no? Inglaterra ya sabéis lo que está pasando con el Brexit, y sin embargo España tiene estas grandes posibilidades. Pero yo quería preguntarte, de ese listado, Francisco José, ¿qué conclusiones puedes sacar a bola pluma? Respecto a la terminología, digamos que ha habido una evolución histórica. Si miramos las asociaciones del siglo XIX, la mayoría hablan exclusivamente del ámbito hispanoamericano. Las de hasta mediados del siglo XX casi, o década de los 40. A partir de ahí ya se empieza a hablar desde que se crea la OEI, se crean otras, en el año 47, 49, ya se empieza a hablar del ámbito iberoamericano. Pero hoy día, digamos que el término latino se ha comido absolutamente todo a nivel internacional. Entre otras cosas porque la Unión Europea, cuando crea ese foro de trabajo con América, llamémosle latina, en vez de Iberoamérica o Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque el concepto latinoamericano para Europa en ese caso, cuando se decidió utilizar ese término y arrumbar los otros dos, el término latinoamericano pues incluía también una serie de territorios, de islas que pertenecían a otros ámbitos que no eran ni hispanos ni ibéricos. Entonces, el término latino es el que se ha comido básicamente toda la parte, aunque en su inmensa mayoría es ibérico, es más, en su inmensa mayoría es hispano, pero realmente el término latino es el que ya hoy día se utiliza prácticamente Claro, para todos. pero Sobre todo fíjate en qué aquel lado, interesante. y en aquel lado y en Europa. Hemos quedado nosotros como reducto, pero incluso aquí también ya, cuando nosotros tenemos aquí en la Universidad de Huelva un colectivo de alumnos latinoamericanos inmenso, que entre ellos tú le preguntas, ¿tú de dónde eres? Y te dice, yo soy latinoamericano. No te dice iberoamericano, hispanoamericano, soy de... No, no, ese concepto ya, Pero ha fíjate, arrasado con los demás. pero Francisco, yo estuve ayer en la NYU, que tiene aquí un campus de 300 norteamericanos que vienen a estudiar cada semestre, y era muy interesante porque era un grupo de artistas que iban a hablar de Latinx, y ellos mismos decían que el término Latinx era excluyente de los indios americanos, de los afroamericanos y de los caribeños, ¿no? Entonces dije, oye, ¿y por qué narices lo utilizáis si creéis que es excluyente? Mientras que el término hispanoamericano o hispano es mucho más inclusivo, ¿no? Y ahí salieron pues las famosos cuadros de castas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante, pero claro, también es interesante desde el punto de vista económico cómo el tema hispanoamericano dentro de lo que es el comercio interregional es que apenas representa el 15%. Entonces, claro, es que la realidad del continente es que no existe. O sea, no hay intercambios ni comerciales, ni de estudiantes y tal. Incluso yo me atrevo a decir que hay mucho más intercambio entre España de forma bilateral con estos países a través de muchas instituciones como las que tú has marcado, como la Fundación Carolina o el AECIT y demás, que entre ellos mismos. O sea, aunque ahora se habla mucho de cooperación sur-sur, ¿no? Pero Sí, yo creo que es muy interesante. Yo, de hecho, hoy he estado con la gente de la OEI. Les interesa mucho el tema de FP Dual que estamos intentando llevar a Perú para que esa acreditación de centros FP españoles puedan ser acreditados también en Perú. O sea,
que yo creo que tenemos ahí, el tema es ponerlo todo en orden y que realmente hay una política de Estado. Yo diré, esto realmente será hispanoamericano cuando el director del Instituto Cervantes sea un colombiano. A mí eso es lo que me gustaría, ¿no? Que un colombiano llevase el Instituto Cervantes. Porque Cervantes, ¿qué es? ¿Cervantes es español o es hispanoamericano? Además de ser universal, ¿no? Pero claro, para que lleguemos ahí, yo creo que tardaremos, pero yo creo que ese es un poco el objetivo. Yo personalmente y las asociaciones que represento, pues estamos intentando. Y sobre todo porque, a ver, el tema de las vacantes laborales, España necesita 25 millones de personas para garantizar la tasa de reposición. A mí yo no sé si voy a tener jubilación, pero mi jubilación depende de que traigamos a profesionales aquí. Y no hay mejor profesional que un hispanoamericano, ya no solo por los lazos fraternales, sino porque también hay grandes profesionales ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy bien. Por eso lo que dices tú, Alberto, es muy interesante, lo de la CECA, lo de la tal, pero es que ahora hay aquí una necesidad, que son los 25 millones de personas que necesitamos. Es que Y quizás si la no, las principal... empresas no crecen. Sí, decía que ¿Sí? entre quizás la principal unión que hay en este momento con toda Iberoamérica es más a través de esas personas que están trabajando bien aquí, bien allí, también hay mucho flujo, precisamente por esos estudiantes. Ya por fin todas las universidades iberoamericanas, latinoamericanas o hispanoamericanas, como la queramos llamar, ya todas pertenecen, porque se amplió primero a ese grupo y ahora ya se ha ampliado todo el mundo realmente al sistema Erasmus. Es decir, cualquier alumno de cualquier universidad española puede estudiar en cualquier universidad de Iberoamérica y viceversa. Eh, y a pesar de eso, tampoco hay tantos, es decir, los gobiernos aún no se han dado cuenta de la importancia de ese proceso. El principal proyecto que hay en Europa para mí es el programa Erasmus. El programa Erasmus académicamente es un desastre absoluto, pero un desastre. Es decir, académicamente está permitiendo formar muchísimo peor a nuestros estudiantes, pero muchísimo peor, porque los alumnos las asignaturas difíciles se las llevan a otros países y se las aprueban por la cara, o la convalidan por otra que no tiene nada que ver. No, eso lo hace el 90%. ¿Qué está ocurriendo? Que académicamente es un desastre, pero a nivel de cohesión europea, a nivel de creación del espíritu europeo, a nivel del desarrollo personal de esas personas que se hacen europeístas, Europa no tiene ningún proyecto que sea mejor que este. Y en cambio, no hemos sido en el ámbito iberoamericano, no hemos sido capaces, a pesar de las becas de la Fundación Carolina, pero estamos hablando de unos números absolutamente insignificantes. Yo, por ejemplo, en mis clases, la mitad de mis alumnos son internacionales, más de la mitad. En mi facultad, más de la mitad de los alumnos son extranjeros, bastante más de la mitad. Pues de esos alumnos, la inmensa mayoría vienen de Centro Europa, del norte de Europa, son Erasmus. Y también vienen de toda Iberoamérica, pero de Iberoamérica puede ser el 10%. En los másteres puede ser 20%. Pero es que de Europa tenemos el 40 o el 50%. Entonces, quizás ahí nos ha faltado para crear ese espíritu que yo creo que ahora, precisamente con esa labor que hay de los profesionales, efectivamente en España no tenemos matemáticos, no tenemos personas especialistas en literatura, digo para dar clases en los institutos, es que nuestro sistema no es capaz de formar personas suficientes. Estamos trayendo matemáticos del este de Europa y personas especialistas en literatura de toda Iberoamérica. ¿Por qué? Porque no tenemos, pero es que eso ya es en casi todas las profesiones. Entonces, yo creo que ese va a ser el elemento que va a redundar en que ya seamos una comunidad mucho más unida. Si nosotros miramos, por ejemplo, Sí, pero la fiesta fíjate, del 12 de octubre que se hizo hace poco, yo he ido muchos años a la recepción real, esta que se hace, me han invitado muchísimos años a ella. Cuando tú vas a este evento por las calles, el día 12 de octubre lo que tú ves, más del 80% son personas que vienen de América. Son latinoamericanos, iberoamericanos, hispanoamericanos que vienen de allí y que lo quieren celebrar y van a ver ese desfile y van a ver porque lo sienten como algo propio. Mientras que nosotros los españoles nos hemos quedado diluidos, ni europeos ni hemos quedado ahí en medio, ni iberoamericanos, ¿no? Respecto a lo de la Academia respecto a la Academia de la Lengua,
Pues me parece una buena propuesta. Se lo comentaré a mi buen amigo Luis García Montero, que es amigo catedrático y compañero y amigo personal. Se lo comentaré, digo, a ver si te sucede, si te sucede alguna persona que venga acá, que yo lo vería bien. Fíjate, quizás si el Instituto Cervantes hubiera No, tenido, pero no es que hubiera venga tenido, no, pero a lo aquí. que voy, si quizás el Instituto Cervantes, yo esto lo he discutido muchas veces con ellos, si el Instituto Cervantes hubiera tenido un presupuesto inmenso, como lo tiene la Alianza Francesa, como lo tiene el British Council, como lo tiene el otro, pero inmenso, de decir, voy a mandar todos los años 20.000 estudiantes españoles a que vayan de lectores a institutos de centros del mundo entero para que difundan el español, para que aprendan, para yo no sé, que va, es que mandamos a 500. Entonces, no hemos sido capaces de articular un proceso en el cual pues nos hubiera permitido expandirnos de verdad en el mundo, ¿no? Pero porque no vemos la economía de la lengua en su forma como hace la Alianza Francesa o lo hace el British Council. El estado de Washington, cuya capital es Seattle, está poniendo 2.000 millones para ser bilingüe. Un estado donde el 10% de la población es hispana. ¿Qué quiere decir eso? Que se están dando cuenta de la importancia del español en Estados Unidos. No te estoy hablando de Texas, no te estoy hablando de California, el estado de Washington. Que Y está, si que frente está a en la esquina, eso en la esquina del tenemos, Quinto Pino. bueno, en la esquina, pero donde está Microsoft, donde está Boeing, donde está Costco, donde están grandes multinacionales mundiales. Entonces, si nuestro director del Instituto Cervantes no ve esto como una oportunidad de crear empleo para llevar a esos lectores, es que no debería de estar ahí. Yo estoy de Es que acuerdo, no ¿eh? Estoy de debería de acuerdo estar ahí. en que deberían de tener un presupuesto gigante, porque es una de nuestras grandes No, pero a bazas. ver, que ahí nadie está pidiendo dinero, ellos están poniendo el dinero. Es que nos damos cuenta que parece ser que para hacer negocios, hacer negocios hay una necesidad, que es Estados Unidos, y hay gente aquí para llevar allí. O sea, el tema es que esto es es un negocio para todos, pero hay que gestionarlo como un negocio. Sí, yo no sé Independientemente de si has podido luego. asistir a las reuniones que se hacen. Hay un congreso de la lengua española donde, por ejemplo, en la Universidad Española la que mejor la ha orientado es la Universidad de Salamanca, con el Centro de Estudios Internacionales que tiene, que sí han sido capaces, ellos por su cuenta, independientemente Claro, ya, han hecho un trabajo pero la increíble. O sea, Universidad de León también, sí, que tienen, por ejemplo, ahí con la Universidad de Washington, incluso haciendo temas sefarditas norteamericanos. Es que las implicaciones son bestiales. Por eso te digo que el Instituto Cervantes debería de ser algo de soberanía compartida con los países iberoamericanos. Los institutos que comentaba Alberto, que hay en Perú, que hay la UNAM en México, que sabes que es un monstruo desde el punto, es el que lleva la política exterior cultural de México. Pues coño, deberíamos de hacerlo de forma conjunta, porque estamos yendo, pero de forma cada uno a su lado. sí, con la Entonces, UNAM eso hemos es una trabajado pena. muchísimo. Con la UNAM es quizá la entidad más importante de todas. Narro, que fue el rector durante mucho tiempo de esa universidad. Yo fui rector de mi universidad cuando él lo fue y trabajamos conjuntamente muchísimo porque es quizás la institución Claro. que más puede aportar a ese panhispanismo que estamos hablando y que quizás pues hay que aportarlo desde el punto de vista empresarial, social, universitario, de la lengua, etcétera, pero quizás no hemos visto, por lo menos en España, no hemos visto las implicaciones y la importancia de esto. El idioma español y la cultura española se convierte como lengua nativa en la número uno del mundo, en el idioma de las personas, porque el inglés se habla en la mayoría de los sitios como segunda lengua, o porque el francés no llega al nivel de español en cuanto a primera lengua, o porque el chino mandarín lo habla mucha gente, pero es segunda lengua porque hablan la de su entorno. Yo doy clase en muchas universidades chinas y allí aquellos el idioma en cada sitio es el suyo y luego utilizan el mandarín para sus contactos, como el inglés en el resto del mundo, o el indio, que tampoco han unificado el idioma. Entonces, pues resulta que el español se sitúa en el top, en el número uno, ¿no? Y eso Claro. seguimos sin Además, saber explotarlo. Es decir, esa que es nuestra gran baza, y repito, ahí has dado la clave, el Instituto Cervantes debería, ya digo, nosotros deberíamos demandar 20 o 30.000 lectores a los institutos de todo el mundo Yo creo, pero que se los y damos no lo estamos gustosamente. haciendo.
Si me permitís, Además, te yo digo creo una que cosa, para Francisco José, Gonzalo, el tema de la lengua es un tema neutral, donde ahí pero, nadie discute que si la leyenda pero, negra ni nada. Al Gonzalo, igual que, por Gonzalo, ejemplo, el tema... Perdón, una cosa. Alberto. No, es que, claro, no, que para que salir un poco del tema, bueno, no, para seguir lo mismo. O sea, las decisiones institucionales que dependan de los políticos no podemos enfocarnos en lo que no controlamos, pero sí podemos, desde la sociedad civil, desde abajo, intentar cambiar el discurso. Yo hace poco hubo un acto el año semana pasada en el CEU, en San Pablo, unos 3 días para, bueno, una jornada, un día, debatiendo la salud del español en España. Sabéis que el español en España está siendo atacado. ¿Por qué? Porque hay españoles que deciden no querer hablar español. Bueno, hay separatistas catalanes que consideran que su idioma común es el inglés. Bueno, ¿esto a quién favorece? Claro, porque también el Cervantes ha asumido ese discurso. Y una de las cosas que hay que hacer, aparte de tomar medidas, es cambiar el discurso. En la transición, los nacionalistas dijeron que al español había que llamarlo castellano porque todas eran lenguas españolas. Evidentemente que todas son lenguas españolas muy respetables, pero una de ellas es la lengua común. La lengua común de 550 millones de personas. Ese valor de lengua común hace que todos estemos interesados en guardar esa lengua común. Pero yo creo que no solo en España, también en América hay ataques a ese concepto de lengua común. Y eso es lo que tenemos que también defender. Que hay ataques internos que creo que son interesados porque sirven a otras potencias. Hace poco pasó lo de Brasil, que hubo 3 embajadas que cuestionaron el valor del español en Brasil. Hay personas conocidas que están intentando que en China el español sea también lengua oficial, segunda lengua de Asia. Bueno, o sea, el español es temido por otros modelos. Y nosotros, los españoles, tenemos que hacer primero es eso, de tenerlo claro. ¿Qué es el español? ¿Qué es el castellano? Es la lengua común de 550 millones de almas. Pero eso hay que decirlo todos los días, aquí y allá, porque también el indigenismo muchas veces está siendo utilizado, yo creo, para ir contra lo común. Tú puedes defender lo tuyo, es evidente, cada uno puede defender su cultura, como pasa en el mundo chino, cada uno habla su lengua, pero luego son conscientes de que tienen el chino mandarín para unirse entre ellos, ¿no? Bueno, pues en el mundo hispano tiene que pasar lo mismo. El español no es el enemigo a batir. El catalán no compite, el catalán, el vasco o el náhuatl no compiten con el español, porque nunca van a ser lenguas globales ni universales. La lengua universal de todos aquellos que hablan catalán, vasco y náhuatl es el español, que ya es una lengua universal. No es el inglés, porque si te asumir el inglés asumes un vasillaje cognitivo más allá. Puedes también hablar inglés, pero la lengua común de los 550 millones de hispanos será el español. Y si se une Brasil, de 800 millones. Claro, eso es un potencial tan grande que el problema lo tenemos en casa, no fuera, en casa. Porque si no hay un colombiano como director Cervantes, es porque todavía hay gente en las élites políticas que no se cree que el español es la lengua común de 550 millones. Es verdad que la Real Academia, porque es una institución independiente, si no tampoco, si la Real Academia fuera política, no habría podido hacer lo que ha hecho. La Real Academia se ha unido con las veintitantas academias nacionales para crear la SALE porque son entidades autónomas y persiguen la sensatez. Pero cuando subes al mundo político ya hay otra cosa. Pero volver a recuperar la idea de que, sin complejos, la idea de que el español es la lengua global de todos los hispanos y la lengua común y que a todos nos beneficia, aunque no te sientas hispano, aunque no te sientas español, a todos nos beneficia, a los hijos hablen español como lengua materna, a pesar de que tengas también otra lengua materna, pues eso, hombre, es una riqueza que no puedes despreciar. Pero para eso hay que combatirlo, porque ahora mismo el Cervantes es que no tiene presupuesto. Tiene presupuesto, pero es que el 20% lo dedica a lenguas cooficiales, que no sé si es función del Cervantes a dar clases de catalán y vasco en Japón. Quizás lo tenga que hacer la Generalitat, que tiene una delegación allí, o lo tenga que hacer el gobierno vasco, pero el Cervantes... Si me permites, complementar lo que está diciendo Alberto, cuando yo me he metido a comentar que hay ciertos ayuntamientos están abriéndose para colaborar en el mundo de la hispanidad porque por ahí ven votos, así de claro, también soy consciente de lo que está diciendo Alberto, es decir, y además están hablando sobre el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes
si bien en su fundación, en su creación, era el de defender y difundir el idioma español, en su reglamento posterior incluyen las lenguas cooficiales. Y la realidad con las políticas de últimas, no solamente las de actual del gobierno, siempre, siempre, en los últimos 20 años, es el tema de propagar y difundir las lenguas cooficiales, sobre todo el catalán. Yo he tenido la oportunidad de vivir 4 años en Bulgaria por razones de trabajo y por supuesto que tenía muy buenos contactos con la embajada española y por supuesto con el Instituto Cervantes. Lo que ha dicho Alberto es literalmente verdad. Es decir, se preocupaban más en traer a su biblioteca libros en catalán que difundir nuestro idioma español. Y es que el Instituto Cervantes está totalmente fagocitado para esos principios. Y si hablamos de esto, también podemos hablar del ministro de Cultura con el tema de la descolonización. Y eso es tremendo. Entonces, como dice Alberto, tenemos que ir como sociedad civil organizada, nosotros desde abajo. Hay instituciones que no las vas a cambiar. ¿Por qué? Pues porque son políticamente, tienen su ideología y no las vas a cambiar. Y después, con respecto a lo que decía Gonzalo, quien es un gran amigo mío, vamos, por lo menos yo lo tengo como un gran amigo, es que hablaban del tema de Latinoamérica y cosas de estas. Esto también es un tema político que se nos sobrepasa, pero nosotros tenemos que defender nuestros nombres. Hispanoamérica, hispanización, sí, versus Latinoamérica, Hispanoamérica, versus colonización, hispanización. Nosotros como Roma romanizamos, pues Roma romanizó, nosotros como imperio hispano hispanizamos. No tiene nada que ver con el concepto colonial con el que se achaca a todos los demás imperios. Y por último, quería, se me ha ido, quería comentar Sí, algo más. eso estamos, pero Miguel Sí. Ernesto, que yo también te quiero mucho y te aprecio, Sí. yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver, esto es un tema de subconjuntos. Si ellos mismos, lo de Latinx es un cachondeo, yo mismo se lo decía, si tú mismo crees que el tema latino o Latinx es excluyente, no sé por qué coño lo utilizas. Mientras que el término hispano, entiendo yo que a lo largo de la historia y en el presente es inclusivo. Entonces, pero es que yo creo que esa es la lucha cultural que tenemos encima de la mesa y en la que nos debemos de focalizar. Sí, pero a nivel Pero civil. fíjate, hablaban de un término que a Ayuso le va a encantar, de un libro que han presentado que se llama Castizox, de castizo, que a mí me encanta, ¿no? Oye, pues Ya. fantástico, ¿no? De toda esa comunidad hispanoamericana que está viniendo a Madrid y por eso se llaman castizos, ¿no? Pero a ver, Bueno, que yo creo que en eso estamos y en eso nos debemos, ¿no? claro. La Comunidad Europea, por ejemplo, cuando hablaba Francisco de determinadas fundaciones, organizaciones internacionales, la Comunidad Europea apuesta por Latinoamérica y el Caribe. Es decir, nos ha metido a todo el mundo, excepto Canadá y Estados Unidos, todos somos iguales para ellos. Por lo tanto, es Latinoamérica y el Caribe. Cuando realmente lo que somos, historia, tenemos algo en común, que es la lengua y la cultura, en base al mestizaje de 300, 400 años, es Hispanoamérica. Podríamos hablar también de Iberoamérica, porque Brasil y Portugal, pues como idioma, es un idioma como los cooficiales que hay en España, pero no Latinoamérica, y eso sí que tenemos que lucharlo. Pero no me voy a enfrentar a un político cuando que sé porque por razones ideológicas va a seguir defendiendo a Latinoamérica. Pues con ellos no podemos meternos. Nosotros tenemos que luchar y divulgar. Bueno, que muchísimas gracias a todos. Francisco, si quieres comentar alguna cosa más y si no, como ya ha pasado el tiempo, como vamos a tener Cisto para hablar de todo lo que queda. Francisco, adelante con lo que...
Bueno, sí, pues yo creo que el debate ha sido muy interesante y está siendo. También Interesante. permitiría si alguien, si Juan o Andrés Castrillón o Rafael o alguno, José Manuel o quien quiera o Ricardo, si alguien quiere aportar algo más antes de ir a las conclusiones, pues sería estupendo. Mm. Yo dejaría que Inmaculada hiciera las conclusiones porque ya estamos en tiempo y precisamente tenemos el Congreso para hablar de todos estos temas con un poquito más de detalle y tenemos toda la vida por delante para hablar de la Unión Iberoamericana. Así que yo lo cerraría aquí, si no os importa. De acuerdo. Pues muy bien. Pues voy a decir algunos que he visto a lo largo de todas las participaciones. Es un honor hacer las conclusiones de esta tarde tan espectacular, como acaba de comentar Francis, que estoy totalmente de acuerdo con él. Quiero dar las gracias a todos los participantes, uno a uno. Quiero dar las gracias a Eugenio, a Sisto, aunque no esté. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Rafael Rodríguez de Francisco. Quiero dar las gracias también a Juan Permuy, a Jorge, aunque no esté, pero quiero dar luego un comentario, ¿vale? Con respecto a eso, y por supuesto a Miguel y a Gonzalo que han intervenido, ¿vale? En una tarde que ha sido verdaderamente espectacular. Es un colocón buenísimo antes de hacer el tercer fisto, que lo tendremos en breve. Bueno, yo antes de hablaros del sexto fisto, ocurrido, como os he estado oyendo hablar a todos, pues se me han ocurrido unos keywords que he ido marcando como importantes que debemos de tener en cuenta para el cisto. Por ejemplo, ha empezado hoy Eugenio con la declaración del 12 de octubre. Me parece importantísimo que sepamos dónde hemos comenzado. Luego hemos hablado de la teoría de la complejidad, de la gestión del talento, de las tomas de decisiones, que a mí me interesa muchísimo porque yo me dedico a eso. Francis lo sabe porque trabajamos también juntos en todos los temas de procesos de simulación y tomas de decisiones. Luego hemos hablado también de todos los sistemas complejos de todas las sociedades americanas, empezando por la Escuela de Salamanca, que es la primera que habéis nombrado, otra importantísima, la OEI, que la habéis nombrado varios y me ha parecido de bastante importancia, el CEPAL, los bancos de desarrollo, porque la parte económica es muy importante también tenerla en cuenta, el EULAC, la SEG, Francisco, y como somos la SEG, pues me apetece también comentarla, ¿vale? Luego, otra cosa importantísima de la que se ha hablado es del ámbito universitario. ¿Por qué me parece importantísimo el ámbito universitario? Porque yo creo que la Unión Iberoamericana debería de comenzar si lo comenzamos en la educación, tendremos luego el recorrido exponencial para conseguir esta Unión Iberoamericana, como la queramos llamar. Entonces, es muy importante tener en cuenta en el ámbito universitario las universidades, es decir, la CRUE y la Unión Iberoamericana de Universidades, porque eso también nos dará un empuje muy grande en todo esto. Luego, me ha parecido también muy importante Juan Permuy de los puntos claves del 1992, que también fue un punto de inflexión importantísimo en nuestro país. Otras cosas importantes que ha hablado también Alberto es de toda la parte del imperio policéntrico, que me ha parecido importantísimo. El liderazgo hispano, la complejidad y la incertidumbre, que ya le he comentado previamente, la disrupción, que ya sabéis que esa palabra me encanta y la uso siempre en mis presentaciones. En convertir en crisis las oportunidades, es decir, convertir crisis en oportunidades. Eso es importantísimo bajo mi punto de vista. Perseverar en las dificultades y hacer unas asociaciones, institutos o fundaciones que entre todos podamos tener este marco de referencia que es el que queremos hacer en el sexto cisto. Bien, habéis comentado, y ha comentado Alberto, que es muy importante la lengua y la cultura. Yo creo que si la tecnología que tenemos hoy es muchísimo para llevar a cabo todo esto. Francisco y yo vamos a hacer precisamente en el sexto cisto sobre la inteligencia artificial, que la escuchéis porque será muy interesante y en la línea de lo que hemos hablado.
También otro punto importantísimo, la sociedad civil, ¿de acuerdo? Y evidentemente sé que ha comentado antes esto Miguel, el tema de YouTube. Claro, es que las tecnologías es lo que nos permite crecer. Tenemos que usarlos al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, como importantes finales, antes de comentaros 3 cositas sobre el CISTO. Talento, toma de decisiones, plan estratégico. Sin un plan estratégico no vamos a ningún lado. Ese va a tener que ser uno de los puntos de conclusiones del 6º CISTO. Todo lo que decimos está estupendo, pero vamos a hacer un plan estratégico. Vamos a ir poquito a poco, pues bien, poco. Pero hay que hacer un plan estratégico. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos dentro de 6 meses, en un año? Algo que nos permita tomar esta posición que queremos entre todos. ¿De acuerdo? Y evidentemente las tecnologías disruptivas. Y una cosa para Gonzalo, que ha hablado de la Universidad Felipe II que se va a crear y de la FP Dual, que yo tengo bastantes conocimientos, que el sistema Erasmus que se está haciendo en la universidad, se está creando también un sistema para la FP Dual, para que los alumnos también puedan salir fuera. Está todavía bueno, a lo mejor lo sabías, pero se está todavía preparando. ¿De acuerdo? Entonces, como colocón, quiero decir que la Unión Iberoamericana estaría en la educación. Como todo lo que hacemos, empieza la educación. Los hijos nuestros pequeños es donde maman todo lo que queremos que sepan en el futuro, ¿no? Pues la educación es un pilar importantísimo. Bueno, pues eso es lo que quería comentar, como los keywords de resumen de todo lo que he escuchado en esta tarde tan espectacular con todos los ponentes. Entonces, quiero invitaros a todos al 6º CISTO. El 6º CISTO va a ser en la Universidad Francisco de Vitoria, donde yo soy profesora, doctora y además llevo y dirijo un centro de simulación empresarial para toma de decisiones. Les enseño a mis alumnos, y Francis lo hace igual, porque lo hacemos conjuntamente, a que tomen decisiones a través de simuladores para que cuando lleguen al mundo laboral o empresarial no rompan las empresas, las rompan a nuestros estudios. Eso es lo que vale principalmente. Eso nos parece bastante y eso es uno de los puntos. Entonces, quiero comentaros lo siguiente. Hemos tenido tres eventos bastante relevantes de los 3 pilares que va a ser el 6º CISTO. El 6º CISTO tiene 3 pilares. El pilar de la integración cultural, que tuvimos un evento el 13 de junio, el pilar de la integración económica el 19 de septiembre y hoy el colocón del pilar de la integración de las instituciones, hoy 24 de octubre. ¿De acuerdo? Entonces, el 6º CISTO, muchos de vosotros vais a participar. Ya tenéis la agenda. Los 3 días, yo voy a llevar a cabo la coordinación o la ceremonia de presentación del tercer día, pero voy a estar a vuestra disposición allí. Quien queráis venir a Madrid, a la Universidad Francisco de Vitoria, seréis súper bienvenidos. Hay autobuses, podéis venir en coche, pero también hay autobuses que desde la lanzadera de Moncloa y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Que son de la universidad. Entonces, me encantaría poderos recibir allí a todos y escucharnos en directo. Quien quiera lo puede hacer en híbrido porque lo vamos a tener también. Hay una sala que vamos a poder estar más de 120. Así que encantados todos y que hagamos todo esto que estamos aquí hablando y que por eso os he interrumpido, que allí podamos tener luego cualquier intervención, no solamente en online, allí mismo que podamos luego comentar lo que queráis. El evento, como sabéis, en Madrid, que va a ser el 26, 27 y 28 de noviembre, es de 3 de la tarde a... ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que cambian la hora este sábado, lo digo para que lo sepáis, que siempre tenemos ese problema, sobre todo para los de fuera. Entonces, estáis súper invitados, todos tenéis, me imagino, la agenda. ¿Queréis que haga la agenda o yo creo que no hace falta? No, ¿vale? Y Rafael os va a mandar, que es la versión 15, que es la que tenemos, la última de hoy, porque seguro que vamos a tener más de aquí
hasta que sea el Congreso. ¿De acuerdo? También os queremos comentar que hay una revista que es la RIS, que es la Revista Internacional de Sistemas, donde podéis publicar. Allí estamos a vuestra disposición para las publicaciones que queráis hacer. ¿De acuerdo? Quien quiera publicar, comente y os damos el link para que introduzcáis vuestras ponencias, vuestros hasta ahora o vuestras publicaciones para que estén para final de año o se publicarían al principio del año que viene. ¿De acuerdo? Porque hay publicaciones cada 6 meses. Bien. Y luego también comentar que tenemos varios firmados ya con instituciones más importantes debido a el año pasado fue que también es una institución importantísima iberoamericana, con lo cual ya empezamos a tener convenios con varias instituciones para que esto sea como un paraguas donde estemos todos, eso es lo que queremos formar. Bueno, pues como falta 1 minuto, quiero deciros que gracias por este pilar institucional de hoy, que ha sido espectacular, y que si tenéis alguna pregunta estoy ya para vuestra disposición. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Sí. Quiero agradecer a Alberto, a Gonzalo, a Miguel, a Juan, a todos, a Rafael, los que habéis intervenido, a Inmaculada. También quiero saludar especialmente pues, a Antonio Montaño, que se ha incorporado ahora un poco más tarde, o a Andrés Castrillón, que desde Colombia, aunque ahora coyunturalmente se encuentra precisamente aquí en España, en Huelva, a todos el esfuerzo por haber participado hoy. Yo creo que se pueden sacar conclusiones muy, muy interesantes, que el debate ha sido enriquecedor y que seguro que sirve para que cuando vayamos al CISTO pues tengamos muchísimos más argumentos para poder trabajar de forma conjunta. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Rafael si quiere decir algo como organizador también de este evento. Bueno, pues otra vez me reitero en las gracias a todo el mundo y respecto a la agenda, que es importante que ha comentado Inmaculada, a partir de hoy la vais a tener colgada en la página web del CISTO y evidentemente sufrirá actualizaciones, así que os sugiero que de vez en cuando la vayáis viendo porque hay algunas personas que todavía están sin confirmar, etcétera, pero efectivamente a partir de la versión 15 de hoy, pues la tendréis ya disponible en la página web y la podéis ir descargando para ver dónde estáis y cómo vais a presentaros, cómo vais a participar, etcétera. Pero insisto que a lo mejor hay alguna otra actualización, ¿eh? Así que muchas gracias a todos otra vez y espero veros en el Congreso. Por supuesto. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias.